ends in 60 seconds. Mission begins in 30 seconds. Mission begins in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Psico, ciberseguridad, ID Cosmos. Entérate y aprende cómo puedes proteger tu identidad y tu mente en nuestra cosmovisión humana. Todos navegamos dentro del infinito mundo del Internet con nuestros dispositivos electrónicos. Para ello, es necesario cuidarnos. Con los comentarios y reflexiones de la psicóloga y educadora María Ángeles Álvarez Lazo. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Attention, 5 minutes left in the mission. 5 minutes left in the mission. Over. Mission ends in 10 seconds. Mission ends in 30 seconds. Mission ends in 60 seconds. Mission ends in T-minus 10 seconds. Hola queridos amigos de Radio Pasión US, especialmente mi agradecimiento a Paula Gómez y Ricardo Guzmán y sobre todo a la psicóloga Mónica Mesa por esta maravillosa oportunidad de presentarles un tema que considero es de gran relevancia y sobre todo muy útil para nuestra toma de decisiones en este ciberespacio, en el Internet, en la forma en que nosotros navegamos y como bien lo dice Paula Guzmán, en una visión humanitaria de lo que supone el ciberespacio. Porque esto de la convivencia con las máquinas se está volviendo cada vez más un punto central en la convivencia humana. Y la problemática más importante la observamos en el momento en que las máquinas son prioritarias y toman el lugar de los seres humanos. Entonces, bueno, en este podcast lo que yo quisiera es introducirles el tema de psicoseguridad y bueno, también platicarles de cómo inicié con un libro que se llama Adela Las Foundation y que este libro es una introducción a lo que es el concepto de inmersión en la narrativa de vida en forma de arte digital. Y esto es muy importante actualmente para la enseñanza de idiomas. En este caso me voy a centrar en la enseñanza del noruego para niños y familias que han llegado a Noruega. Desde el 2011 empecé este proyecto y bueno, tuve la oportunidad de, a través de la Red Global de Mexicanos, recibir un premio por la innovación social que ha generado. Actualmente estoy muy contenta porque el modelo, aparte de que ya se conoce en muchos colegios privados, también en algunos colegios públicos, y porque ya también es un proyecto a trabajar con la red de bachilleratos internacionales para la enseñanza del español, sobre todo aquí en Noruega y en algunos países escandinavos y nórdicos. Bueno, voy a empezar describiendo-les por qué la psicociberseguridad. Bueno, la psicociberseguridad es un término y es un nuevo campo de estudio en la psicología y se refiere a la intersección de la psicología y la ciberseguridad. Un poquito más adelante les voy a platicar cómo hay una intersección incluso mitológica entre la concepción de la psicología, del psiquismo, con un mito griego que se conoce como psique, la importancia del ciberespacio con un mito griego muy hermoso que se conoce como Prometeo encadenado, y la seguridad, con un mito muy importante que seguramente ustedes ya han escuchado de este virus horrible, Pegasus.
¿no? Esta lucha tan importante de este mito griego. Ustedes van a ver, esta combinación es muy interesante, ¿no? Porque la psicociberseguridad pues se enfoca precisamente en estudiar los factores psicológicos que influyen en el comportamiento en línea, en el comportamiento en el Internet, y cómo este comportamiento puede afectar a la seguridad de las personas y de las organizaciones. Esto puede incluir algunos conceptos que vamos a revisar, como es la ciberdelincuencia, o sea, todas estas personas que se esconden en el Internet con fines de anonimato y que generalmente, aunque no lo creamos, es para cometer algún crimen, por muy pequeñito que parezca. Hay un índice de criminalidad en esta invisibilidad, y de esto yo quiero platicarles porque nos está sucediendo mucho que como que te dicen en el ciberespacio tú puedes ir quien quieras, pero hay algo que es muy importante, que es precisamente la identificación de los datos de las personas. Nos permiten ubicar quiénes son. Cuando las personas se esconden a través de personajes, nombres ficticios, avatares, o puede ser que solamente los usen, pero hay personas que se esconden en esto. Y esto va a generar los principios de algún crimen. Crímenes tan pequeños como el mentir, por ejemplo, falsificar datos, quizás también atentar contra la honorabilidad de alguna persona. Es más fácil hacerlo escondido, ¿verdad?, que dar de frente la cara, ¿no? Y esto es uno de los temas muy importantes en la psicología, porque la psicología trata de observar qué factores de personalidad generan este tipo de conductas antisociales. Entonces, bueno, uno de estos comportamientos, como les digo, es la ciberdelincuencia, y tenemos que tener mucho cuidado. En la ciberdelincuencia no solamente es el usuario del Internet. Yo les quiero prever de algo que es muy común, y de que es, generalmente hay alguien que te conecta el Internet, ¿verdad? Porque uno a veces dice, pues no entiendo nada de esto del router, no entiendo nada de estos conectores y estos controles. Tenemos que entenderlo si no queremos ser usados. Eso se los digo porque es muy común, ¿verdad? Algunos servicios de cibercafé, por ejemplo, o algunos servicios de personas que llegan a tu casa y te conectan en Internet, que tienen acceso a toda la información, y nosotros no nos damos cuenta de que les hemos abierto el contexto. Y esto es muy delicado. Y yo les quiero decir que es una especie de violación de derechos muy importante, que este tipo de técnicos, por ejemplo, que no pertenecen a una empresa, ¿verdad?, que te va a garantizar la seguridad de tu data, sino que son personas que dicen, yo te lo instalo, no te preocupes. En realidad te están espiando. En realidad te van a espiar y te van a usar. Y tú no te vas a dar cuenta. Tú vas a creer en estos técnicos, medio ingenieros, o muy delicado. Entonces, bueno, mi recomendación para este tipo de cibercriminalidad es que tú tomes todas las medidas preventivas de tomar el control de la red de tu casa de principio a fin, y de que trates de entender las conexiones que va a tener tu teléfono con tu computadora y tu televisión. Es decir, todo lo que tenga pantallas en tu casa tienes que controlarlo tú. No puedes darles los accesos a nadie más. Nosotros acá en Noruega hay muchísimos protocolos de seguridad. Ustedes se impresionarían de lo difícil que es que una persona física común y corriente conecte en tu casa algunos de tus aparatos. Tienes que hacerlo tú, casi es obligado. Entonces, por eso yo quisiera introducirles esta importancia y tomar control, porque pues realmente hay mucha patología en esto, y tenemos que tener más control sobre
sobre estos medios. Anteriormente nosotros decíamos, oye, hijo, hija, checa quién está tocando el timbre, ¿no? Checa la pantallita, ¿no? Los que tenían acceso a un timbre conectado con una pantalla, un retrovisor. Y bueno, pues teníamos nosotros esa capacidad de decir, pues no le abras, ¿no? Pero actualmente con el Internet ya no es así, ¿verdad? Ya está abierto. Y somos nosotros quienes tenemos que aprender a cerrarlo. Y esto es algo muy importante. Por eso voy a entrar en estos temas y por eso voy a hablar de las diferentes generaciones. Porque créanlo o no, dependiendo de qué generación estamos, creemos diferente acerca de las pantallas. Y hay personas incluso que no lo creen, que a partir de una pantalla, ¿verdad? Hay algunos conectores que permiten ver la imagen de las personas, cómo lo están trabajando. Entonces, generalmente es recomendable cerrar incluso tu pantalla cuando estés trabajando. Ya cuando tú decidas a lo mejor hacer una teleconferencia, ok, abres la pantalla. Pero si no, hay que tener muchísimo cuidado por todos estos piratas, digamos, todos estos espías que están detrás de nuestra información, de nuestra data, y generalmente están detrás de lo que se conoce como el ciberespacio personal, y que esto tiene que ver con la capacidad que tienen estas personas para localizarte en tiempo y espacio, ¿verdad? Con ciertas coordenadas geográficas, e incluso ya utilizar inteligencia artificial para hacer un seguimiento de los movimientos de las personas. Esto es bien delicado, esto ya se da en muchos países y bueno, en algunos está prohibido, como acá en Europa, ¿no? O sea, el gobierno no puede hacer un seguimiento a esos niveles mientras la persona no lo autorice. Pero en lugares públicos o tiendas privadas donde el usuario entra, sí es posible llevar un seguimiento. Entonces, mi primera recomendación es que cuando ustedes salgan de su casa, o aún en su casa si no saben utilizar todos estos aditamentos y todos estos dispositivos, traten ustedes en sus teléfonos celulares. Hay una aplicación que aparece como un avioncito, como si estuvieras viajando, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Ponlo en modo avión cuando estamos viajando. Y este modo avión va a cerrar frecuencias que no solamente tienen que ver con el contexto espacial inmediato, sino el contexto espacial cibernético. Es decir, los satélites no van a tener acceso a tu información. Y esto, pues actualmente nos parece increíble creerlo, ¿verdad? Pero es cierto. Incluso ya hay centros de informática y ciberseguridad, incluso en la Luna, no lo van a creer ustedes, pero es algo increíble, que ya se pilotea y se coordina algunos satélites desde la Luna, desde centrales satelitales en la Luna hacia la Tierra. Entonces, imagínense nada más si esto ya se puede hacer de la Luna a la Tierra, imagínense lo que no se puede hacer de la estratosfera de la Tierra hacia los diferentes contextos de nuestro territorio. Bueno, lo que yo quisiera decirles es también que la psicociberseguridad, además de que va a participar en el análisis de estos ciberataques, también otra de las características que tiene es que va a tratar de evitar, ¿verdad?, el phishing. Y el phishing es un fenómeno muy interesante. El phishing es como la presión de grupo que nosotros anteriormente llamábamos el chivo expiatorio. Bueno, el phishing va a ser una persona target que toma un cierto grupo de personas en el Internet y le van pues ahora sí que casi a boicotear la vida por algunas características de esta persona, que a lo mejor una de las más importantes es que quizás haya mucha envidia por el grupo que le va a agredir, y pues se cae en esto que es el phishing, que es una forma de bullying, pero muy focalizado. Otra cosa, por ejemplo, a nosotros como psicólogos nos llegan casos de phishing en donde las personas ya no pueden acercarse a las redes sociales porque han sido
utilizadas, mal informadas, e incluso ridiculizadas o han sufrido muchísimo deshonor por parte del ciberatacante, ¿no? O grupos ciberatacantes que no se dan cuenta a veces por broma, por características de inmadurez personal que generan todo este protocolo de agresión y violencia. Entonces, bueno, algunos psicólogos trabajamos en forma organizada para apoyar, sobre todo que es cuando se desencadena un estrés postraumático. Nosotros vamos recomendándole mucho a los padres de familia que escuchen muy atentamente esas personas que hablan por teléfono con sus hijos, esas personas que se acercan ayudándoles, ¿verdad? Y que hay que escuchar cuál es el discurso, qué es lo que hay detrás. Y uno de los factores más peligrosos del phishing es precisamente cuando hay un robo de identidad. La persona que lo ejerce generalmente desea lo que la otra persona tiene y va a tratar de tomarlo. Claro, es una situación sumamente enfermiza, pero va a tratar de tomar el nombre. Entonces empezamos a ver correos electrónicos muy similares al correo electrónico de la persona original. Empezamos a ver, incluso puede haber robo de documentación, ¿verdad? Y falsificación de esa documentación, tratando de tomar el lugar de la persona. Puede haber muchas tendencias a tratar de aislar a esa persona para monopolizarla, ¿verdad? Y finalmente robarle su identidad y su proyecto de vida posiblemente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque estos factores pueden ser en un momento dado descubiertos, y por eso les hablo de qué generación nosotros pertenecemos. Porque si nosotros nos quedamos en una generación milenaria, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diferentes tipos de generaciones, hablamos dependiendo de las etapas de estas generaciones. Y entre estos tipos de generaciones, una que es muy común es quedarnos como en una etapa de generación que no ha evolucionado, ¿no? Más o menos personas que estamos en las épocas entre los 60s, los 70s, puede ser que ya nunca nos familiarizamos con algún tipo de internet, de manejo de tecnologías de información. Entonces esto va generando que haya un desconocimiento y haya una mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, yo les hice una propuesta que te voy a decir qué tipo de seguridad necesitas dependiendo del tipo de generación a la que perteneces. Y bueno, para ello me gustaría comentarles que, por ejemplo, hay varios tipos. La primera es la generación perdida, se conoce como la generación perdida, de 1883 a 1900. Se dice perdida porque en realidad las tecnologías de la información nunca pasaron a ser un proyecto de vida, ¿no? Ser parte sino que se conformaban, por ejemplo, con prender la televisión, prender el radio, aprendido y apagado, casi, sin darse cuenta que podía controlarse un poco más los dispositivos, ¿no? Pasar de estos enchufes a los controles. Y bueno, pues generalmente esto se conoce como la generación perdida. La generación grandiosa, más o menos de 1901 a 1927, es una generación que tiene más conocimiento de las tecnologías de información y que está consciente del manejo de estos controles. Hay una generación también muy importante que es la de 1928 a 1945. Y fíjense que esto es bien interesante porque tiene que tener también con esta como parálisis en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Recesión, donde la generación silenciosa fue como victimaria, o sea, dejó de creer que podía tener algún tipo de control en las tecnologías de información. Era únicamente receptiva, por eso se dice silenciosa, porque no hay hay una escucha,
pero no hay un habla o una participación activa en las tecnologías de información. Otra muy importante es la de los baby boomers, que bueno, a través del canto se empezaron a generar formas de participación tecnológica. Después tenemos lo que es la generación X, ¿verdad? Nacida más o menos entre 1965 y 1980, que fueron las primeras generaciones que empezaron a tener acceso no solamente a la televisión, ni al teléfono, al teléfono, bueno, que tenían el teléfono normal. Recuerden este teléfono en que nosotros marcábamos los números, ¿verdad? Y que eran números analógicos, no digitales. Y bueno, la generación X es ahí un punto muy importante porque muchos de nosotros somos generación X, ¿no? Muchos de nosotros tenemos hijos entre los, no sé, de los 16 a los 40 años posiblemente, y sí nos damos cuenta de la gran importancia que tiene, perdón, a los 30 años, de la gran importancia que tiene la generación X. Porque la generación X es una generación donde las tecnologías de información hicieron un boom, sobre todo con respecto a los teléfonos celulares, antes que el uso de las computadoras, que eran sumamente complejas, o los juegos, los Ataris, todo esto. La generación X fue la que vivió la primera generación de teléfonos celulares. Y tenemos otra muy importante que es de 1981 a 1996. Y estamos hablando ya de lo que son el millennials o generación Y. Esta generación ya logra tomar control sobre las tecnologías de información. Ya conoce, ya decodifica, ya programa, ya puede tener un conocimiento de matemáticas aplicadas a las computadoras, incluso ya puede manejar las redes de internet. Y muchas de las personas que pertenecen entre la generación X y los millennials, fíjense que es bien interesante, pero han hecho su dinero a nivel técnico en las instalaciones de las casas, de los edificios, de las empresas, ¿no? Son los famosos consultores que llegan a las empresas y te hacen un programa, una base de datos, o llegan a tu casa y te ofrecen instalarte en internet. Y aquí tenemos esto tan importante de qué generación perteneces y de quién eres. Hay muchas de estas generaciones, entre estas dos generaciones, ya supone que algunos conocen más que otros y algunos van a aprovechar esto para espiar incluso a algunas personas. Y esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora, los Zoomers o la generación Z de 1997 al 2012 son generalmente nuestros hijos, ¿verdad? Que ya tendrán una edad más o menos de entre los 24, ¿no? Entre los 24 y digamos 12 años, entre los 12 y 24 o 26 años. Y los Zoomers, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Ya logran al mismo tiempo, digamos así como el Zoom, pueden visualizar el uso, así como en miniatura, de diferentes instrumentos digitales, ¿no? O sea, ya te pueden conectar perfectamente la computadora, la televisión y el teléfono celular, ¿no? O ya te pueden conectar perfectamente todo un sistema smart a distancia, y desde donde tú de repente ves que se prende la aspiradora, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién prendió la aspiradora? Pues algunos de ellos a lo mejor están haciendo ya este control. Actualmente nosotros ya vemos muchísimas casas smart, ¿no? Donde pueden llevar el control de la alarma de la casa desde el teléfono celular, los colores y digamos, las luces del hogar, los sonidos del hogar, los aparatos eléctricos del hogar. Esta generación de los Zoomers es sumamente interesante porque los Zoomers, así como lo dice el nombre, logran hacer todo, visualizar así como visualmente los controles, cosa que a lo mejor las otras generaciones lo leen. Pero aquí lo que sucede es que es un pensamiento algorítmico, ¿verdad? Ya es un algoritmo, una secuencia bien establecida que el Zoomer
la conoce y la utiliza con una facilidad. Puede ser en códigos de programación, o puede simple y sencillamente que conoce combinaciones muy importantes de los teclados. Hay gentes que se han especializado incluso en las aplicaciones de los teclados, ¿verdad? Tanto en los teléfonos celulares, en los televisores, así como en las computadoras, para poder hacer todas estas secuencias algorítmicas. Y esto es lo que se conoce como los zoomers. Entonces, los zoomers son personas que cuando llegan a ayudarte a tu casa, por ejemplo, y tú eres a lo mejor de generación X o un baby boomer, puede ser todavía, ¿por qué no? En la generación X o millennials, el zoomer generalmente lo que va a llegar es que va a visualizar inmediatamente cómo tú no haces una secuencia de programación, ¿no? Entonces, cómo no tienes un pensamiento algorítmico, cómo estás como que dando pasos, pero no logras secuenciar o no logras observar una programación de lo que haces, ¿no? No piensas como un programador. Entonces esto es lo que el zoomer va a tener como ventaja. Y bueno, vamos ahora a lo más interesante que está pasando actualmente, la generación alfa. La generación alfa es verdaderamente, yo he tenido la oportunidad en Noruega de observar la generación alfa por los programas tecnológicos que se están implementando. Es impresionante ver que los niños a muy corta edad ya tienen acceso a series de programación, a la par de lo que aprenden a leer y escribir, aprenden a programar. Y estos jóvenes pues tienen una facilidad impresionante para establecer ya una comunicación digital, no solamente con robots, sino con inteligencia artificial. Entonces, muchos de los problemas que tienen los resuelven a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, voy a darles una muestra de algo que nos está sucediendo a nosotros en el Colegio Internacional. Y, por ejemplo, si ustedes buscan una página electrónica que se llama https:// y después ponen chat.openal.com, van a entrar a una página que es un chat de comunicación de inteligencia artificial. Muchos jóvenes actualmente, cuando están haciendo su investigación o su análisis conceptual de lo que se les pide en algún proyecto, pues recurren a la inteligencia artificial para conocer la información básica que está definiendo este concepto. Ahora, lo peligroso de esta forma de aproximación es que no hay referentes de derechos de autor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Wikipedia, nosotros encontramos, ¿verdad?, todo un referente importantísimo de información con sus referentes tanto de imágenes como de texto. Pero en este tipo de inteligencia artificial, que actualmente ya es un boom, los recursos abiertos, pues nosotros no tenemos ya el control, ¿verdad? E incluso nuestros filtros como académicos para ver si hubo un plagio de información en nuestros alumnos, no se puede registrar este tipo de información de este tipo de chats de inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que les quiero decir con esta generación actual, la generación alfa de 2010. ¿Por qué? Porque son jóvenes que tienen actualmente 13, 14 años. Yo en el colegio en el que estoy trabajando y en algunos de los colegios en Noruega que he trabajado, pues he convivido con este tipo de generación. Y pues claro, de repente ves que le preguntan a Siri enfrente tuyo de la información en español que se les está dando, ¿no? Y les contesta, ¿no? La inteligencia artificial, pero especialmente este tipo de chat del que les estoy hablando es un chat que tiene acceso a las bibliotecas, a información de las bibliotecas que están en los perímetros más cercanos, ¿no? Entonces, para nuestra sorpresa, pues estamos llevando ya algunos sistemas inteligentes para contrarrestar este tipo de despersonalización que están sufriendo los jóvenes de la generación alfa, porque se van acostumbrando a que hay alguien o algo
que les da la información. Entonces, el gran peligro es que ya no hay una reflexión crítica de esta información. Bueno, esto es muy importante, como les digo, si nosotros pensamos algorítmicamente o no, si nosotros escribimos y hablamos a la par de lo que nosotros podemos aprender a programar, también va a ser una gran diferencia entre generaciones. Y muy importante también para las ciudades inteligentes, Smart Cities, el concepto, no, hay muchas ciudades que no lo son, pero hay otras que sí lo son acá en Europa, por ejemplo, o en la mayoría de los aeropuertos internacionales son aeropuertos smart, inteligentes, en donde tenemos que estar muy conscientes que hay sensores que van a decodificar la información tanto hablada como escrita, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que tomar medidas de seguridad, de autoprotección. Ahora, uno de los aspectos también que la psicociberseguridad trabaja y que no tienen que ver con esto que yo les decía de la ciberdelincuencia es la ingeniería social. Así como los arquitectos o los ingenieros civiles urbanos hacen una planeación del tráfico y el tipo de señales que van a guiar a la gente, también en la psicociberseguridad existe este campo de especialización de la ingeniería social, en donde nosotros podemos empezar a prever algunos de los comportamientos que van a tener diferentes usuarios, sobre todo son desarrolladores, las personas que trabajan en este tipo de ingeniería social, son User Experience Developers, es decir, usuarios de experiencia, de desarrolladores de experiencia de usuario, que algunos conocen como front developers, o sea, digamos como desarrolladores de primer campo, o front-end developers, esto es decir, aquellas personas que van a hacer el desarrollo algorítmico desde el principio hasta el final de la secuencia. Y esto imagínense, es muy interesante porque la ingeniería social, imagínense ustedes, por ejemplo, un efecto dominó, en donde tienes una serie de piezas de dominó con diferentes números, ¿verdad? Con diferentes códigos, diferente programación, pero que la ingeniería social puede, con un simple movimiento, ejercer todo un efecto algorítmico, digamos, en todas las piezas. Y esto a veces es muy hermoso verlo, porque a veces dices, bueno, ¿cómo es posible que 3.400 piezas de un dominó con un simple movimiento podemos ver, por ejemplo, toda la secuencia de un recorrido en tiempo y movimiento de varias piezas? Y esto es bien interesante porque está sucediendo en el cine, está sucediendo en el radio y que tiene que ver también con cómo se programan las secuencias tanto de información como las secuencias puede ser información musical, información visual, puede ser incluso noticias que están programadas, que a veces decimos, pues que repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, porque están trabajando este tipo de pensamiento algorítmico, en donde ya hubo una ingeniería social detrás que va a generar una secuencia. Ahora, lo que está sucediendo, muy importante en la psicociberseguridad, que ya se van dando una secuencia de comportamientos. Entonces, a lo mejor nosotros, cuando estamos con nuestros hijos adolescentes, nos damos cuenta que nuestros hijos ya escuchan una secuencia constante de música que para nosotros nos puede parecer hasta hipnótica, porque nos podemos quedar hasta medio dormidos en el coche. Es cierto, eso existe. Y existen estas secuencias para llevar a estados alterados de conciencia o estados muy, muy relajados. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando psicología, cuando vimos psicología del consumidor, tuvimos maestros en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe muy críticos de esto y nos decían mucho cuidado con las imágenes subliminales. Y nos mostraban, por ejemplo, estas como micas de cómo se generaba todo un prototipo de imagen subliminal, donde la persona en su span de atención, muy cortito, no logra ver toda la información que se le está dando y que está llegando a su inconsciente.
Entonces, anuncios de televisión, por ejemplo, que de repente termina la persona de ver un anuncio de no sé, de alguna bebida, de alguna comida o algo, y que termina hambriento y va a buscar exactamente esto. Bueno, pues porque ha recibido un mensaje subliminal. Y esto actualmente está siendo parte de lo que se le conoce como la ingeniería social. Esto ya existe y está existiendo en términos algorítmicos, y sobre todo como no hay un control regulado del uso del Internet. Imagínense nada más cuántas personas no están como hipnotizadas. Entonces, en cuanto al uso del Internet en tiempos y movimientos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque estamos observando unas tendencias adictivas. O sea, la gente no vive más que alrededor de pantallas. ¿Y por qué es esto? Pues por este tipo de ingeniería social a la cual están expuestos. Entonces, mucho ojo con todos estos tipos de instrumentos. Por eso yo creo que programas como este de Radio Pasión y el seguimiento tan delicado que hacen sus coordinadores, como Ricardo y Paula, es muy importante que nuestros instrumentos, nuestras tecnologías de información, nuestra media información que utilizamos, pues sea gestionada por seres humanos y no por máquinas. Porque actualmente incluso ya hay estaciones de radio que están gestionadas completamente por máquinas. Y es el mundo más despersonalizado que podemos vivir, y que desgraciadamente ya solamente van haciendo esta ingeniería social para generar ganancias o generar no un bienestar social como este tipo de programa, ¿verdad? Donde nosotros vemos que hay gente genuinamente preocupada por el bienestar de otros. Entonces, este programa a mí me ha llamado mucho la atención desde que me lo platicaron, porque dije, bueno, pues qué maravilla que uno pueda compartir con ustedes lo que está sucediendo, lo que yo estoy observando en Noruega, y cómo este gobierno está preparando a la gente a entender mejor su participación ciudadana, no solamente en Noruega, sino estamos hablando de la Unión Europea y del Consejo Europeo, que están tratando de que la gente participe más a nivel ciudadano, pero no nada más para expresar su información, sino que participe más siendo autogestor de su propia seguridad. Imagínense lo que esto supone. Porque dices, bueno, pues yo puedo ir a una marcha, yo puedo participar civilmente, pongo mis anuncios en Facebook, bla, bla, bla. Eso no es nada más lo que está pidiendo este tipo de gobierno europeo. Lo que está pidiendo es que la gente tenga mayor responsabilidad en la gestión de su propia seguridad en el ciberespacio. Y de esto es lo que yo me estoy comprometiendo a participar con ustedes y pues compartirles este tipo de proyecto, y que creo que tenemos que hacerlo nuestras generaciones milenarias, generaciones de Zoomers. Tenemos que emparejarnos a la generación alfa. ¿Por qué? Porque la generación alfa, estamos hablando de adolescentes y jóvenes que están conviviendo con máquinas, y que estas máquinas ya van siendo, digamos, como sus ejemplos, ¿no? Sus padres adoptivos, entre comillas, y más adelante están aprendiendo de ellos mismos, y se va a revertir, fíjense esto tan terrible si no participamos, que se va a revertir en que son las máquinas quienes van a criar a nuestros hijos. Incluso ya se habla hay personas que ya quedan fascinadas de que unos sistemas inteligentes ya puedan llevar el control completo de una red escolar, por ejemplo, ¿no? Cosa que a mí me parece de lo más peligroso que hay y deshumanizante, y que no podemos dejar a la inteligencia artificial y a estos algoritmos secuenciales pues que hagan el trabajo del discernimiento humano, sobre todo el discernimiento que nos lleva a conservar nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Porque pues van a empezar a mezclar información completamente según los algoritmos se vayan combinando, información que posiblemente nuestra experiencia de vida para nuestras siguientes generaciones
pues desaparezca si nosotros no mantenemos este contacto y esta información. Entonces, lo que yo les quiero decir es que la ciberseguridad, lo más importante en la psicociberseguridad es la concientización de los usuarios. Y bueno, les voy a platicar rápidamente del libro que yo escribí como parte de mi doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y este libro, que se llama Adelalas y que precisamente tiene un nombre metafórico, este libro lo que intentó ser es una introducción a mi experiencia en el aprendizaje del noruego en Noruega. Y bueno, voy a concluir leyéndoles primero la introducción. Espero les guste y les invito a leerlo directamente en Amazon. Es muy económico mi libro. Y la idea es que ustedes conozcan pues 7 diferentes puntos de referencia para la enseñanza de un idioma basado en el Consejo Europeo. Entonces yo creé una constelación, digamos, una constelación metafórica de algunos personajes para que los niños y las niñas logren dialogar, ¿verdad? Establecer ciertos diálogos y los puedan interpretar a partir de ciertos elementos y sobre todo elementos de psicolingüística muy reconocidos en Noruega. Entonces, bueno, pues voy a terminar este primer podcast con mi libro Adelalas y les voy a leer la introducción. La introducción inicia así: la noche, en su gama de colores fríos, y el viento con sus matices de sonidos congelados en el tiempo, delinean el horizonte nórdico. Mirar el hielo y sus cristales de luz y las estrellas boreales que fluyen como ríos al horizonte enigmático de la cultura nórdica han sido fuente de inspiración entre generaciones. Navegantes inmersos en mares de hielo y obscuridad en busca de alimento, a la luz de las estrellas, seguidores de huellas hechas por grandes osos polares, caballos y venados, agudos observadores tanto de cuervos como de cisnes, creadores de naves ancladas en cuerpos de ballenas para vencer la prisa del invierno y en consecuencia el congelamiento, decodificadores de cadenas de hielo cuyos eslabones están atados entre rocas con runas delineadas cuidadosamente, en donde se plasman distancias predecibles entre distintas montañas, pacientes veladores esperando la presencia del deshielo para navegar al interior de islas y fiordos y así sobrevivir. Los países nórdicos y escandinavos tienen en su tradición escrita un vínculo con la naturaleza. Su sobrevivencia ha dependido de un conocimiento espacio-temporal constante. Los nombres de mares, valles, montañas y el paisaje en sí desdibujan conceptos complejos en la lengua, conceptos entretejidos con cadenas de códigos fonéticos y semánticos. La orientación educativa en el contexto nórdico es un ejercicio antropológico social profundo. Desciframos códigos lingüísticos complejos en la tradición escáldica de narración oral y traducimos contextos psíquicos complejos en la narrativa y en la poética. Las colecciones de historias relacionadas con la mitología nórdica, conocida como Edda prosaica y poética, y la inmersión psicolingüística son una invitación constante al carácter heroico de esta civilización. Seres poéticos describiendo su historia en prosa son, en esta investigación, el nudo constante para tejer los puentes de entendimiento intercultural. Las primeras traducciones de las Eddas al español las realizó Ángel de los Ríos en 1856, casi 6 siglos posteriores a su creación. Algunas traducciones recientes son interesantes como las de Luis Lerante y Enrique Bernández.
Déjenme un momentito por aquí porque ya se me fue lo que les estaba leyendo, pero ya lo localicé de nuevo. Y las inscripciones en piedra pueden ser observadas actualmente en lo alto de altas montañas, desde donde se pueden ver el cauce de los ríos y un momentito por favor otra vez, en donde se pueden ver el cauce de ríos y caída de grandes trozos de piedra, mismas que constituyen inscripciones en caracteres rúnicos propios del siglo III después de Cristo. Dichas inscripciones representan la lengua de los germanos septentrionales del nórdico común o rúnico. 5 siglos sin variación dialectal, del siglo VIII al XV, la lengua se irá escindiendo del nórdico común al oriental, del que derivarán el sueco y el danés, y del nórdico común al occidental, origen del noruego e islandés. El conocimiento del cristianismo introdujo el alfabeto latino a través del empleo de un texto en 1117. Este uso del alfabeto latino dio origen al paso de la tradición oral a la transcripción inscrita al latín, de la inscripción en piedra en rúnico al papel en latín. Temas épicos de dioses y mitos en general, así como cantos édicos, se conservan en el Codex Rexius, manuscrito en latín del siglo XIII, en el que se recogen 10 cantos míticos y 21 sobre temas heroicos. Este manuscrito de poesía édica consiste en un esquema versificatorio llamado verso aliterado germánico. Es un verso que se distingue en 2 semiversos con 2 sílabas fuertemente acentuadas. El número y posición de las sílabas débiles varía constantemente. Los 2 semiversos se vinculan con la literación, es decir, por estructuras consecutivas con la repetición de sonidos constantes y volcánicos. Y aquí es donde quisiera yo terminar y hacerles una pregunta esencial para nuestro próximo programa. ¿Creen ustedes que toda esta poesía édica es posible generarla en términos algorítmicos? Si esto es posible, ¿cómo podemos nosotros entender el significado y la inspiración de grandes poetas y héroes de esa época? Bueno, queridos amigos, queridos compañeros y queridos, navegantes en este ciberespacio, espero haberles dado una introducción interesante al tema y les espero con mucho cariño a mi segundo programa. Y les invito también a que, así como ven en este primer cartel, el libro, si quieren ustedes leerlo y conocer un poquito más sobre este modelo de Adela Alas, pues con muchísimo gusto se los comparto en el libro, o también en la página electrónica. Ustedes pueden ver modelo Adela Alas. La página está escrita en esta primera presentación. Y pues siéntanse ustedes en libertad de escribirme o a mi página electrónica a través de la dirección que ahí ustedes visualizan en contacto, enfoquen contacto, y ahí me envían y me llega toda la información y segura a mi página electrónica. También a mi correo electrónico, y para cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que quieran, o también, como ustedes saben, acá en el YouTube, si quieren dejarme algún comentario, generalmente sí contesto. Si es el miércoles mi programa, el jueves y viernes estoy contestando, y si se repite el día domingo, contesto lunes o martes. Entonces, bueno, pues les deseo mucha suerte y por favor sigan algunas de estas indicaciones, empiecen a tomar control sobre sus pantallas, empiecen a visualizar el manejo de las tecnologías de información en forma como un zoom, ¿verdad? En una cámara, hacerlo muy pequeñito y tratar de empezar a tomar ese control. Empezar a pensar como programadores y algoritmos para romper ciertas secuencias que ustedes vean que ya empiezan a ser, que atentan contra el bienestar de su familia, sobre su bienestar social o quizás el bienestar civil. La misma participación que tenemos como ciudadanos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Hasta luego.